Bienvenidos, aquí estamos y estamos listos para iniciar nuestro siguiente estudio de 1 Samuel. Vamos a estar en esa ocasión en el capítulo 13, donde vamos a estar analizando el momento, porque ya sabemos, pero el momento en cuando Saúl pierda incluso el reino. Y nosotros necesitamos aprender algo muy importante de ese capítulo. Y de verdad, lo que hemos hablado muchísimo en las últimas semanas acerca de la obediencia. La razón que vamos a ver en ese día de la pérdida de Saúl, del reino o su dinastía o su posición, su papel como rey, etcétera, podemos decir, es simplemente porque decida que él puede ver mejor. No se sujete a nada ni a nadie. No está gobernado por las reglas de un profeta. Que recuerda que en el caso del Antiguo Testamento, el profeta es la voz de Dios. Incluso vamos a estar analizando el texto de Deuteronomio capítulo 18 acerca de eso. Pero nosotros hoy tenemos que ver que entrando en ese capítulo tenemos mucha esperanza, porque el capítulo 11, hace unas semanas cuando estudiamos, fue la victoria grande, el mejor momento de Saúl. Y luego tenemos el siguiente capítulo, lo que fue la semana pasada, acerca de la despedida de Samuel como líder de Israel, porque ya tienen su rey y él está avisando de la necesidad de ir adelante como el pueblo, como un pueblo de pacto ante Dios, y ellos tenían que obedecer. Entonces, llegando a capítulo 13, tenemos en el blanco esa idea de que tiene que obedecer. Lo que vamos a ver en mucha ocasión el día de hoy es lo que fuera en la vida de Gedeón. Recuerda en Jueces capítulo 6 y luego capítulo 7, habla mucho acerca del momento de llamado de Gedeón y luego cómo fuera el progreso de la formación de su equipo, su ejército y cómo fue la victoria. Pero en ese caso vamos a ver cosas van yendo al revés, conforme a la óptica de Saúl, porque Saúl quiere ganar, pero tiene unas cosas de mente, unos pensamientos mal formados. Y podemos nosotros analizar luego esos asuntos. En este capítulo, el escenario así es así envisionado por Samuel, ya en el capítulo 10, de que ese va a ser un problema, porque Saúl ya es una persona con hábitos de desobediencia. Recuerda que en los principios, el inicio, cuando Samuel está ungiendo a Saúl como rey, y luego dice que esas van a ser las 3 pruebas de que puedes hacer las cosas. La idea y el propósito de su llamado era para atacar y ganar la victoria sobre los filisteos. Pero en el caso inicial, los filisteos seguían con su puesto, Saúl regresando nada más a casa, nunca cumpliendo a pie de la letra lo que Dios está diciendo. Había recibido las pruebas de que Dios está con él, pero de tal manera negó hacer las cosas puede decir, inseguridades propias, puede ser por desobediencia, puede ser por falla en su carácter. Podemos nosotros adivinar muchas cosas, pero aquí estamos en el capítulo 13, que ya había recibido la victoria inicial, que puede ser motivación a él, que Dios puede hacer cualquier cosa. Incluso a terminar la lectura del capítulo 11, menciona a Saúl de que esa victoria pertenece al Señor, no a él. Entonces está reconociendo que es el Señor quien da la victoria. Tenemos esperanza. Pero aquí en el capítulo 13 ya está por perderse. Esa esperanza se va
de forma rápida, porque Saúl es una persona guiado por la vista, no por el compromiso, no por obediencia. Llegamos entonces a capítulo 13. Quiero recordarles de tomar la oportunidad de descargar el archivo PDF, que es la guía del día, también con unas preguntas para profundizarse más en el estudio. Pero tenemos en el verso 1, 1 Samuel, déjame leer, dice: Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y su reinado duró 42 años. No vamos a pasar mucho tiempo en solamente ese verso, solamente menciono que ese es un verso muy confuso, muy difícil de traducir. Aquí está en la nueva versión internacional, así como la mayoría de las versiones traducen de esa forma. El problema es que dice que 40, cual también en otras partes dice 40 años reinó, y tenía que agarrar dos porque en esa parte del verso se metió un verso o una palabra que dice tenía 2 años, y el 2 tiene que quedarse en algún lugar. Literalmente significa que a nacer tenía 2 años cuando comenzó a reinar, y sabemos que ese no es el caso, que él ya siendo adulto estaba buscando las burras de su padre, y ese es cuando se encontró con Samuel, ya era adulto. Incluso en ese texto tiene su hijo ya mayor suficiente para ser líder de guerreros del ejército, como su capitán. Entonces ese es lo mejor que podía, pero hay problemas con esa. No es tanta la cosa que dudo, solamente digo que los números no es muy importante en ese caso, simplemente que Saúl ya está reinando y está avanzando su reino. Dice en verso 2: de entre los israelitas, Saúl escogió 3,000 soldados, 2,000 estaban con él en Micmas y en los montes de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán y en Gedeya de Benjamín. Al resto del ejército, Saúl lo mandó a sus hogares. A solamente ver ese verso, uno puede pensar, está avanzando bien, porque el texto de Deuteronomio indica que no debía estar acumulando muchas cosas, como un ejército grande, como caballería, muchas caballería, no debía regresar a Egipto. Vamos a leer el texto de nuevo en ese día, en unos momentos más. Pero aquí parece como está bien, porque no tiene un ejército grande. Pero es interesante a mí que hayan mandado a los demás de los guerreros del ejército a sus casas, esperando el momento en cuando les requería. Pero él agarraba unos 2,000, dando nada más 1,000 a su hijo. Es interesante, porque a mí como padre, yo tengo la preferencia de guardar, de proteger a mis hijos sobre a mí mismo. Y parece como Saúl al revés, que él agarraba 2/3 partes para sí, mientras su hijo tenía esa otra parte. Pero vamos nosotros con el texto, y dice algo acerca de Jonatán. Dice: Jonatán atacó la guarnición filistea apostada en Gedeya, y eso llegó a los oídos de los filisteos. Entonces Saúl mandó que se tocara la trompeta por todo el país, pues dijo: que se enteren todos los hebreos. Es decir, que en el caso inicial de Saúl, recibió las indicaciones de Samuel que él, Saúl, debía atacar a los filisteos, pero no lo hizo por cualquier razón. Puede ser que pensaba que era insuficiente, inseguridades, quién sabe. Pero aquí tenemos que no era Saúl, sino a su hijo, Jonatán. Jonatán es una persona obediente. Una persona obediente a Dios, que sabía que es la voluntad de Dios atacar al enemigo de Israel. Era la voluntad de Dios de quitar todo lo de filisteos de ese país y guardar otra vez todo el territorio en favor de Israel. No era Saúl. Y incluso Jonatán con menos personas. Pero ese fue el corazón de él. Dice en el verso 4, todo Israel se enteró de esta noticia: Saúl ha atacado la guarnición filistea.
No sé quién cambió la palabra, porque fue Jordán quien atacó, pero se mandó Saúl la noticia y divulgó en toda parte que él mismo había hecho ese ataque. Y dice, así que los israelitas se han hecho, regreso al verso 5, brincó mis ojos. Dice, contaban con 3,000 carros, 6,000. Antes estoy moviendo en el texto. Regreso otra vez a verso 4. Todo Israel se enteró de esa noticia. Saúl ha atacado la nación filistea, así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilgal. Los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena de la orilla del mar. Escucha la diferencia. Saúl tenía 3,000 en total. Él con 2,000 y Jonatán con 1,000. Y estaba esperando la llegada de los demás del ejército. Mientras la cantidad total de ejército de hombres guerreros que contaba Saúl de 3,000 tenía esa cantidad de carros. Así fue. Entonces avanzaron hacia Micmas, al este de Bet-Aven, y allí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas y en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad y en Galad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Vamos a estar hablando poco a poquito de esas cosas. Pero el miedo, desde mi óptica, es algo muy contagioso. Podemos nosotros hablar de la victoria de Saúl. En el caso de Saúl, en capítulo 11 hablo, y en ese capítulo, él regresando de campo, regresando de trabajo, oía el mensaje de los mensajeros. En ese mismo momento llamó atención a todo Israel. Se juntaron en aquel día y el día siguiente estaba ya atacando el enemigo, los amonitas. Nosotros hemos estudiado, pero en ese caso solamente fuera de día al otro día. No tenía tiempo para entrar en miedo. Mientras aquí está diciendo, Saúl y todo el ejército estaba temblando. ¿Por qué? En verso 8 dice, ahí estuvo esperando 7 días. En otras palabras, lo que está llegando es más y más cada día de la óptica física de Saúl. Está viendo la circunstancia de su entorno, de la cantidad del ejército enemigo, de la cantidad de ejército propio. Lo que está pasando con él está llegando más y más el miedo hasta que todo ejército ya está temblando de temor. Y dice en verso 8, ahí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero ese no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó. Escucha el reclamo. ¿Qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues, como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Él está ofreciendo sus razones, pero luego dice, eres un necio, le replicó Samuel.
no has cumplido el mandato que te di el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Dicho eso, Samuel se fue de Gilgal hacia Gibeá de Benjamín. Y vamos a dejar lo demás de ese capítulo hasta la semana que viene, cuando vamos a estar hablando de Jonatán, porque lo demás de ese capítulo habla acerca de él y la fe que él tiene y la valentía que él va a hacer todas estas cosas. Pero analizando una vez, podemos nosotros ver que otra vez estamos por repetir lo que fue al inicio del estudio del primer Samuel. Estoy hablando de Elí. Recuerda que la experiencia de Elí nos mostró que una persona quien anda en desobediencia, una persona quien no cumpla la voluntad de Dios, entonces está por rendir el propósito divino sobre su vida. Porque Dios tiene el derecho soberano de escoger personas quien va a cumplir lo que Él quiere. En el caso de Elí, quitó toda su familia para no ser sacerdote, para no cumplir con ese deber sacerdotal, para poner otra vez a otro, quien es Samuel en ese caso. Y vamos a ver que otra vez está repitiendo, porque Dios había dicho que aquí está Saúl. Todo el pueblo había ratificado que Saúl es la persona, el rey de Israel. Había recibido la unción de aceite en un momento de Samuel en el capítulo 10. Entonces tenemos todas esas cosas, pero enseguida no va a ser él. No va a quedarse él en el futuro. ¿Por qué? Porque como dice en el capítulo 13 y verso 3, dice que Jonatán atacó la guarnición filistea. Requería a otro comenzar la obediencia. Requería a otro. Jonatán, no su padre, es dispuesto de obedecer al Señor. Ese es algo interesante a mí, porque uno puede imaginar entonces por qué Dios no ponga a Jonatán como el rey. Si él es una persona de obediencia, pues desconozco, porque no sé qué estaba pasando en todo momento, pero yo sé que en el futuro vamos a estar incluso estudiando en el momento de conocerles uno a otro. David a Jonatán de repente tiene algo en el corazón, un espíritu común, y ese fue de la obediencia al Señor. Ellos ambos querían servirle al Señor, y Dios en su soberanía había escogido a David y no a Jonatán. Pero aquí tenemos unos momentos de la celebración de Jonatán. ¿Por qué? Porque Jonatán ya está por atacar y cumplir la voluntad de Dios. Pero también en la semana que viene o el capítulo que viene, Jonatán es el valiente quien cree que Dios puede hacer cualquier cosa. Solamente un momento, enfoque en el hijo de Saúl, Jonatán. Y dice en el verso 5, los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Y dice, contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la reina de la orilla del mar. Aquí está mencionando la grandeza del ejército contrario, el ejército enemigo. Ese incluso toma mucho tiempo de contar los carros. Uno puede pensar lo más interesante o importante son la cantidad de guerreros de su ejército, pero simplemente dice como la reina del mar. No podemos contar. Lo que estaban contando fueron esos carros, porque los carros así, como los jinetes, ese contaba con un poder, un superpoder de ejército. Y el asunto también es que tiene que depender, también nosotros, no depender de la vista, sino de la confianza. De la confianza siendo la fe. Y muchas veces por nosotros, hermanos, la fe se basa en quién es Dios, claro. Y lo que puede hacer, claro.
Pero poco a poquito, cuando estamos ya andando con Cristo, cuando tenemos ya historia o decir testimonio cristiano, testimonio como un discípulo, que Dios me ha fortalecido en el pasado, jamás me ha dejado desamparado, aquí estoy en Dios. Ese testimonio va a ser algo útil por el creyente, por el discípulo en el futuro, porque cuando el diablo o cualquier enemigo viene, quien quiere atacar, tumbar a esa persona, entonces, ¿cómo va a ser la respuesta? El discípulo con esas experiencias dice, jamás voy a volver, yo voy a seguir adelante con Dios. Y cuando comienza a contar, vamos a analizar unas cosas semejantes, no tanto con Gedeón, pero también en el día de Moisés. Recuerda que Moisés había guiado a Israel afuera de Egipto y apenas saliendo de Egipto cuando cambió opinión Faraón y él quería ir y atacar y recuperar todos los esclavos israelitas. Entonces voy a leer unos versos de capítulo 14 de Éxodo. Déjame leerles, comenzando ahorita en el verso 9, dice: todo el ejército de Faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi-Hahiroth y frente al Baal Zephón. En otras palabras, están llegando todos sus carros. ¿Cómo es la respuesta? Dice en el verso 17, yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria. Y escucha lo que Dios dice. A costa del faraón y de su ejército y de sus carros y sus jinetes. En otras palabras, Dios dice, lo más grande que sea el enemigo, yo me cubro con más gloria. Sigo leyendo, verso 18 dice, y cuando me hayan cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. En verso 23 dice, los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carros de Faraón y todos sus jinetes. Tantas veces están mencionando, porque ese es lo que va a usar Dios para cubrirse de gloria. Y dice, entraron en el mar tras ellos. Verso 26 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y sus jinetes. Así está diciendo. En verso 28 incluso termina esa práctica acerca de esa y dice, al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Lo más grande que sea, lo más glorioso sea la victoria. En capítulo 15 de Éxodo y verso 19 dice, cuando los caballos y los carros de Faraón entraron en el mar con sus jinetes, el Señor hizo que las aguas se les vinieron encima. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca. Josué también quería recordar ese momento, porque al recordar la historia, recordar lo que Dios había hecho en tiempos pasados, nos da ánimo en el momento de tristeza, en el momento de ataque, en el momento en cuando el miedo trata de agarrarnos. Dice Josué 24 y verso 6, cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y su caballería. Fíjense, ellos estaban avanzando. Y aquí Saúl pudiera ver, mira, tantos carros, tantos jinetes, pero nosotros somos el pueblo de Dios. Sí había declarado solamente hace 2 capítulos, cuando estaba en la guerra con Amón. Ese fue de un momento victorioso que él dice, el Señor nos está dando la victoria. Pero aquí está él más viendo los carros.
más viendo jinetes, más viendo todo lo que está a su contra, en vez de ver a Dios, en vez de recordar la historia. Y dice incluso en el verso 6, los israelitas se dieron cuenta que estaban en aprietos, pues todo ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas. Están escondiéndose. Eso mismo estaba pasando, porque había dicho que vamos a hacer o tomar momento para hacer referencia a la vida de Gedeón. Y recuerda que en Jueces capítulo 6, leyendo desde verso 1, cuando Gedeón está por agarrar atención y levantar el ejército, dice, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron esconditas en los montes, en las cuevas, en otros lugares donde pudieran defenderse. Así fue, por temor estaban moviendo, estaban regresando, estaban escondiéndose. Por eso dice en el verso 7 de nuestro texto, en capítulo 13 de 1 Samuel, dice, algunos hebreos incluso cruzaron al Jordán para huir al territorio de Gad en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo, temblando de miedo. Fíjense, estamos hablando también de Gedeón. Y dice en el capítulo 7 de Jueces y verso 3, era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron esconditas. Pero incluso, recuerda que en un momento dice Dios que ellos tenían demasiadas personas. El ejército era tan grande y vamos a estar hablando de esa en unos momentos. Y cómo fue la respuesta de Gedeón, porque no podía entrar en la guerra en el momento con tantas personas, porque Dios dice, así van a jactarse ustedes que por tu propia fuerza había ganado la victoria. Entonces Dios dice que tiene que disminuir la cantidad de personas. En el caso de Saúl, en ese capítulo 13, Saúl comienza con 3,000. Y lo que parece y lo que está pasando se queda con solamente 20%. Porque iniciando con 6,000, tener solamente 600, ese es de 20%. O decir que había perdido 80% de la cantidad de hombres guerreros. Y eso siendo los valientes, porque los demás habían regresado a su casa. Tengo que imaginar que había escogido los más valientes, los más poderosos, los mejores de guerreros para quedar en vez de mandar a los mejores a sus casas. De los mejores había escondido de temor unos, ¿cuánto? 2,400. Y dice en el verso 8, ahí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel. Unos he oído que discuten y dicen, mira, es porque Saúl está ofreciendo temprano el sacrificio, porque fíjense que en el momento de terminar el sacrificio, Samuel está llegando. Pues no leo eso. Dice que él había esperado 7 días. Verso 8. Ahí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado. Y luego tenemos lo mismo que cuando está explicando a Samuel. Y dice en el verso 11, pues vi que la gente se despandaba, sus cosas, su observación, y que tú no llegabas en el plazo indicado, no está discutido ese de Samuel, y que los filisteos se habían juntado y Micmas, todo eso dice que Saúl decidió ir adelante. Nosotros tenemos que entender que aún si Samuel llegaba tarde, no se queda limpio, no es sin culpabilidad Saúl, porque él habría recibido las indicaciones.
hasta el momento en cuando estaba por conocer a ese varón, las muchachas saliendo de la ciudad, cuando él todavía buscaba las burras de su padre, ellas mismas están diciendo, mira, no podemos comer hasta que él bendiga. Él tiene que ofrecer el sacrificio. Todos entienden el puesto, la obligación que es de Samuel, o nosotros podemos decir el sacerdote. Ese fue. Y aún cuando Samuel no llegaba a tiempo, es como si decimos, mira, vamos a iniciar el culto a las 7, pero no iniciamos hasta las 7:15, no significa que Dios no quiere hablar con nosotros. Esperamos. Aún si no había llegado a tiempo Samuel, no significa que debía brincar y hacer y formar su propia iglesia. Ese es lo que está pasando. Pero dice Saúl que él atreví a ofrecer el holocausto. Yo me sentía obligado de hacerlo. Lo más que está esperando Saúl, parece que más personas están saliendo. Entonces, él decidió, mira, yo necesito hacer algo. Porque dice verso 12, los filisteos ya estaban por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Ese también tiene un significado de que quiere nada más aplacarle al Señor, para verificar que no está enojado conmigo. Eso significa, desde mi punto de vista, que la óptica de Saúl tenía por menos tres fallas. Primero, está él más preocupado sobre el asunto de que su ejército está saliendo. Como habíamos dicho, él tenía a la mano la historia de Israel. Tantas veces había quitado, como en el libro de Jueces con Débora. Recuerda que el Señor ganó la victoria aun cuando el ejército enemigo tenía los carros de hierro que estaba por atacar, y Dios mandó una lluvia. Se encontraron en un valle, y podemos nosotros imaginar que ese resultó en mucho lodo y se estancó el carro, los carros se estancaron, y en ese es cuando el ejército de Israel podía entrar y atacar. De tal manera, si es por fuentes naturales, según la óptica de la lluvia y de agua, de lodo, etc., ese fue una provisión de Dios. Ese fue Dios ofreciendo la victoria. También en el caso de Moisés, Dios ofreciendo la victoria, quitando la vida de todos esos carros, jinetes y toda la caballería, todo lo que estaba allá, estaba matado por la mano de Dios. Pero la óptica de Saúl dice, porque yo había visto que, fíjense otra vez en sus palabras, estoy en verso 11, dice, pues vi que la gente se desbandaba. Me estaba abandonando el ejército. Pero según su historia, como con Gedeón, con solamente 300 es suficiente. Igual es interesante de que menciona de que nadie más es luego, y vamos a estar en la semana que viene hablando de eso, pero nada más Jonatán y Saúl tenían espada, porque ya los filisteos habían oprimido y ni el ejército tenía espada. Es interesante, porque si regresamos a la historia de Gedeón, ganaron la victoria contra los madianitas con nada más antorcha y también trompeta. No tenía espacio por una espada. No ganaron ellos, sino Dios ganó. No requiere espada, no requiere fuerza, pero Dios dice, es por mi espíritu.
no por fuerza, ni caballería. No es por esas cosas que podemos nosotros tener la victoria. Pero la primera cosa que veo del problema de la óptica de Saúl es que él piensa que la fuerza humana, la cantidad de guerreros en su ejército, indica quién va a ganar la batalla. Pero obviamente no es así. Segundo, está preocupado acerca del sacrificio, indicando de que él solamente quiere un acto religioso para obligarle a Dios. Dice que no he implorado la ayuda del Señor. Él piensa que con un sacrificio, entonces Dios será obligado de intervenir. Está tratando de ganar o meritar la garantía de favor de Dios. No, los actos religiosos no ganan nada. Incluso en unos capítulos más, en verso 22 y verso 23 de capítulo 15, Samuel mismo dice a Saúl que Dios prefiere la obediencia sobre el sacrificio. Ese es algo que necesitamos aprender, que no es de un acto religioso, sino la obediencia. Y por fin es que Saúl está sobrepasando sus lugares, su papel, su privilegio como el rey. Yo les dije que vamos a regresar a Deuteronomio capítulo 17 cuando hablamos acerca de los deberes y derechos del rey. Pero es interesante y importante que notamos que el capítulo siguiente, es decir, que el capítulo 17, verso 14 en adelante de Deuteronomio, habla de la posición del rey. Pero leyendo en continuación al capítulo 18, verso 1, habla de los deberes y obligaciones de los sacerdotes. Y luego habla del profeta. Y lo que pasa en ese texto es que Saúl está brincando de su lugar como rey a ser como ambos, de sacerdote y profeta. Porque el profeta le había dicho, espérame. Entonces, en aquel momento, el profeta era la voz de Dios. Y si Dios dice, haga eso, tiene que obedecer. Incluso vamos a leer eso en Deuteronomio capítulo 18. Pero iniciamos primero en Deuteronomio capítulo 17 y verso 14. Dice, cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezcas, si alguna vez dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean, asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y al leerla todos los días de su vida, así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras palabras de esta ley y sus preceptos. Escucha. Él tiene la obligación de estudiar y obedecer, temer al Señor. Y Saúl está con temor hacia el ejército enemigo y sin obediencia al Señor. Entonces, si seguimos en el capítulo 18, hablando de los levitas, dice, o sacerdotes, dice la tribu de Leví, a la que pertenecen los sacerdotes levitas,
no tendrá patrimonio alguno en Israel. Vivirán de las ofrendas presentadas por fuego y de la herencia que corresponde al Señor. Los levitas no tendrán herencia entre sus hermanos. El Señor mismo es su herencia según les prometió. En otras palabras, y voy a seguir leyendo, a los levitas pertenece el sacrificio. Y así está Saúl agarrando el sacrificio. Y dice, cuando alguien del pueblo sacrifique un buey o un cordero, los sacerdotes tendrán derecho a la espaldilla, las quejadas y los intestinos. También les darás las primicias de su trigo, de tu vino, de tu aceite, así como la primera lana que esquilas de tus ovejas, porque el Señor tu Dios los eligió a ellos y a su descendencia de entre todos los tribus, para que estuvieran siempre en su presencia, ministrando en su nombre. Si un levita quiere que viva en algún de las ciudades de Israel, respondió al impulso de su corazón a trasladarse al lugar del Señor que ha elegido. Entonces siga hablando de los derechos de los levitas. Y si brinco a Profetas en verso 14 del mismo capítulo 18 de Deuteronomio, dice, las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo, y él sí los escucharás. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día que la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar ese enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mandé. Si alguien no presta oído a las palabras en que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Y Saúl está olvidando, no poniendo atención a lo que Samuel le había dicho de esperar. Pero el profeta que no se atreve que se atreve a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en el nombre de otros dioses. Tal vez le preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temes. En otras palabras, Samuel, siendo el profeta y sacerdote, dice, espérame. Y Saúl, viendo más y oyendo, poniendo más atención a lo que está pasando alrededor y llegando más y más el miedo, el temor, están temblando él junto con los demás de su ejército. Él dice, yo voy a hacer lo que a mí me parece mejor. En el verso 13 de nuestro texto en 1 Samuel, dice, eres un necio. Y cuando dice necio, ese sí puede hablar de la forma de pensar una persona. Pero no solamente está hablando de ser necio, sino también en otras partes usa esa misma palabra hebrea para hablar del pecado. Por ejemplo, en 1 Samuel 26. Y verso 21, es lo que Saúl dice a David. Dice, he pecado. Dice en la palabra hebrea equivalente, como está aquí en el verso 13 de nuestro texto aquí en 1 Samuel 13, es decir, soy un necio. Pero aquí está traducido el pecado, porque también tiene esa connotación, ese contexto. Dice, he pecado, exclamó Saúl. Regresa David, hijo mío, ya no voy a hacerte daño. Tú has valorado hoy mi vida. Yo, en cambio, he sido un necio y me he portado muy mal. Fíjense,
que la necedad entonces se muestra hacia llegar a ser un pecado, un pecador. Hoy en día tenemos unas iglesias, unos cristianos que no quieren usar la palabra pecado. No quieren ser más gravoso lo que está pasando. Incluso hay gente que no quiere que sus hijos aprendan cómo decir perdón, perdóname, no solamente disculpa. Porque no quieren aceptar su responsabilidad. Hoy en día tenemos personas que en vez de decir ante Dios que habían pecado, en vez de confesar sus pecados, como indica 1 Juan, capítulo 1 y verso 9, a los otros, ellos dicen, me equivoqué. Fíjense, no importa la palabra que usamos. Si decimos que es una equivocación o es un pecado, ante el ojo de Dios, ante los ojos de Dios, es un pecado. Y es lo que está pasando. También en 2 Samuel, capítulo 24, tenemos la misma palabra. Cuando dice Samuel a rey Saúl que es necio, dice en 2 Samuel 24, 10, entonces le remordió la conciencia de David por haber realizado ese censo militar y le dijo al Señor, he cometido un pecado muy grande. Pudiera decir, me equivoqué, pero no cambia la consecuencia. Todavía es un problema. Y la razón por eso es que lo que sigue diciendo Samuel, otra vez en 1 Samuel y capítulo 13, verso 13, dice, eres un necio, le replicó Samuel, no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. Dios quiere siempre la obediencia. Siempre la obediencia. Saúl ya está persistiendo en la desobediencia. Desde el primer día en cuando fue ungido rey, Samuel le había dicho, Samuel, la voz de Dios le había dicho que ya va a tener el poder, la unción de Dios y debía hacer lo que conviene. Eso significaba en aquel momento atacar la nación filistea en aquella ciudad. Y él sigue con esa desobediencia. No quiere ofrecer lo que Dios quiere. Obediencia de verdad es un tema muy importante por toda la Biblia. Incluso Moisés nos dice que si somos cuidadosos en obedecer todo. O si no, entonces maldiciones van a estar llegando. Pero no solamente en un momento, sino en toda parte. Nosotros tenemos que obedecer. Y sigue diciendo en ese verso, dice en verso 14, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. Por la desobediencia va a perder su dinastía. El Señor ya está buscando un hombre más a su agrado, pues tú no lo has cumplido, no has cumplido su mandato. Cuando dice un hombre más a su agrado, es como decir en Hechos capítulo 13 y verso 22, tras destruir a Saúl, le puso por rey a David, de quien dio ese testimonio, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Y muchos quieren pensar de que cuando dice ese verso 22 de Hechos 13, que David es un rey conforme al corazón de Dios, que es un adorador. Que yo siendo una persona, un hombre conforme al corazón de Dios significa que quiero adorarle, pero no es así. Claro que necesitamos adorar, pero no es el contexto, el contenido de esa palabra, esa frase de adoración, ni adorador. Porque sigue diciendo, Él realizará todo lo que yo quiero. Es decir, que esa persona está pegada a mi corazón y quiere cumplir a pie de la letra lo que yo tengo en mi corazón.
Voy a brincar por solamente un momento a analizar el capítulo 14, unos versos que se encuentran en 1 Samuel 14. Porque ese nos va a explicar qué quiere Dios cuando dice un hombre conforme a mi corazón. Dice en ese texto, y no vamos a leer todo porque es el estudio de la semana que viene. Pero en esa ocasión, en verso 6, Jonatán iba a atacar otra vez, provocar a los filisteos. Y aquí dice, así que Jonatán le dijo a su escudero, vamos a cruzar hacia la oración de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude. Ese no me da mucha confianza cuando una persona dice, espero que. No, tiene que confiar, tiene que saber que Dios va a ayudar. Pero él sigue diciendo, pues para él no es difícil salvarnos, ya sea muchos o con pocos. Precisamente lo que su papá no podía entender, él entendía. Pero lo que quiero enfocar es el verso 7. Es porque dice, adelante respondió su escudero, hagan usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. La frase aquí que está traducido, que cuenta con todo mi apoyo, es decir, que mi corazón está pegado a tu corazón. Es decir, yo no necesito analizar si lo que dices es correcto o no. No necesito estar de acuerdo. No necesito pensar que es lo mejor de todas las ideas. No necesito ninguna de cosas esas. Simplemente si tú vas, yo voy. Punto. Eso es lo que está diciendo Samuel a Saúl. Está diciendo, mira, Dios está buscando a uno quien tiene corazón conforme a Él, que va a ajustarse no a lo que está pasando, no lo que está viendo que su ejército está saliendo, desbandando, no conforme a cuántos carritos tiene el enemigo, ni la caballería, ni la cantidad de sus guerreros. Esas cosas no va a cambiar. Solamente Dios quiere y está buscando gente quien quiere nada más obedecerle. Es lo que está por decir. En el verso 14 sigue diciendo y dice, el Señor ya está buscando a un hombre más a su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Está buscando a esa persona. Él va a ser el guerrero. Él va a ser la persona quien puede guiar. ¿Y qué pasó? Así entendemos que David va a llegar. Porque David, al primer momento de conocerle, llega y simplemente a la vista, cuando todos los demás están temblando de temor, de miedo, de Goliat, él dice, pues yo puedo. De inmediato. No es una persona quien observa la circunstancia y luego decide si Dios puede o no. Él entiende que su Dios es más grande y solamente está esperando que le obedezcamos. Eso es lo importante, que necesitamos obedecer, porque el Señor sigue esperando la audiencia en momentos buenos o malos, en momentos cuando tenemos una pandemia, no somos exentos de audiencia. Dios no va a decir, mira, son inocentes, porque ese fue un tiempo muy difícil. Lo más difícil que sea el momento, solamente en lo más rápido se revela el carácter o el déficit o defectos que tiene la persona. Nosotros tenemos que obedecer en todo tiempo. Por eso Pablo, escribiendo incluso en el Nuevo Testamento, hablando de la persona que Dios quiere, es siempre una persona obediente. Escribe él a Tito, en capítulo 1 y verso 5 y en adelante dice, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombrarse ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. ¿Cómo pueden ser sus niños, sus hijos libres de desobediencia? Pues por el ejemplo de sus padres. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios, por lo tanto debe ser intachable, no arrogante ni iracundo.
ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal habidas. Al contrario, debe ser hospitalitario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe pegarse a la palabra fiel. Pegarse no es decir que analiza si la condición merece. No, así está diciendo Pablo. Solamente ese verso en Tito. Sigo analizando y luego Pedro nos dice lo mismo en 1 Pedro 5, dice en verso 1, a los ancianos que están entre ustedes, yo y que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos en la gloria que se ha de revelar. Les ruego eso, cuiden como pastores de rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, es Jesús, y ustedes recibirán la inmarcesable corona de gloria por la obediencia, siguiendo siendo ejemplos. Pablo dice en Filipenses capítulo 3 y verso 17, hermanos, siguen todos mi ejemplo y fíjense en lo que se comportan, en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Tenemos que ajustarnos a Dios. También escribiendo a Timoteo en 1 Timoteo 4 y verso 11 dice, encarga y enseña esas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Obediencia. Dice ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos pueden ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Dice también en Tito, capítulo 2, ahorita versos 7 a 8, con tus buenas obras, dales tu mismo ejemplo en todo. Cuando enseñas, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Así estamos. Nosotros tenemos que ajustarnos a Él y ser obedientes a Él en todo momento. Pedro por fin nos dice en 1 Pedro 5 y verso 2, cuiden como pastores de rebaño de Dios que está a su cargo. Nosotros tenemos que cuidar de la forma que vivimos, porque otros van conforme. En el momento de 1 Samuel está temblando de miedo Saúl y entonces todo el ejército. Porque la desobediencia puede resultar que perdimos los privilegios y bendiciones de Dios. Dice en Amós, capítulo 3 y verso 2, solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra, por tanto les haré pagar todas sus perversidades. Nosotros tenemos una obligación de vivir santo, de ser ejemplo, porque hemos recibido mucho. Jesús también nos dice en Lucas 12 y verso 48, dice, en cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Hermanos, es muy importante que tenemos ojos, la mirada fija en Cristo Jesús. No en la condición del mundo, no en el miedo tan contagioso que sea. Porque si Dios viene en un día más, o en 15 días, o en 100 años más, no sé. Incluso Jesús nos dice, mira, espérame. Nadie sabe
la hora ni el día. Solamente el Padre. Pero nosotros tenemos obligación. Y lo más que tarda, ese mismo estaba pasando en el día del Nuevo Testamento. Y Pedro dice, mira a ustedes quien está diciendo, jactándose, que dónde está esa venida que han hablado, porque este está ya diciendo por mucho tiempo. Y Pedro dice, mira, el Señor no tarda en cumplir sus promesas, sino es paciente con nosotros, porque no quiere que nadie se pierda. Pero lo más que espera, unos están perdiendo la mirada, perdiendo la cabeza y no quiere seguirle a Él, está abandonando la razón, abandonando la audiencia. Pero nosotros tenemos que obedecerle, tenemos que tener ojos claros a ver que el Señor Jesús está avanzando. Quiero terminar con solamente esas frases que había dicho A.W. Tozer. Es un escritor de antigüedad, pero dice algo muy interesante. Y dice, y me parece como está hablando de nuestro tiempo, pero está hablando de todo el tiempo. Porque en punto siempre va a haber problemas, siempre va a haber desafíos, y esos van a mostrar una de dos cosas: nuestro buen carácter o nuestros defectos. En este capítulo 13 de 1 Samuel está mostrando los defectos de Saúl. ¿Pero qué de nosotros? Dice entonces, el cristianismo está tan enredado con el mundo que millones nunca adivinan cuánto han perdido el patrón del Nuevo Testamento. El compromiso está en todas partes. El mundo está blanqueado lo suficiente como para pasar la inspección de hombres ciegos que se hacen pasar por creyentes, y esos mismos creyentes buscan eternamente obtener la aceptación del mundo. Entonces, están más conectados con el mundo unos, quienes dicen que son creyentes, pero son ciegos. La única forma de mantener los ojos claros, la mirada, la vista correcta, a visión perfecta, es tener la mirada en Jesús. Y en todo lo que dice, no importa si estamos de acuerdo o no. No importa si está muy obvio que es una decisión muy mala. No importa. Si Dios diga algo, nosotros tenemos que obedecer. En ese caso, Saúl había oído de Dios por la boca de Samuel: espera hasta que vengo y te voy a decir qué hacer. Puede ser que Samuel incluso tenía la intención de llegar a ofrecer el sacrificio y decir, mira, los 600 hombres que tienes es demasiado, que limites nada más a 100 y Dios va a ofrecer la gran victoria. ¿Quién sabe lo que va a decir? Porque jamás dice. Solamente dice, dicho eso, en verso 15, dicho eso, Samuel se fue de Gilgal hacia Gibeá de Benjamín. No dice qué debía hacer, porque había decidido Saúl ser su propio rey, ser su propio Señor. No quería oír de Dios. Nosotros, por desobediencia, tapamos los oídos de Dios. Nosotros tenemos que destapar los oídos y decir, perdóname. Quiero obedecerte en toda parte. Quiero ser discípulo. Ora conmigo. Señor, es cierto, queremos ser discípulos, obedientes hasta el fin. No importa lo que nos está diciendo, cuenta con nosotros, porque así es tu voluntad. Señor, cumpla en nosotros lo que tú quieres hacer en todo el mundo. Y no vamos a respetar más el mundo, ni una pandemia, un temor, el afán de dinero. No vamos a desviar por ninguna de esas cosas, sino, Señor, solamente vamos a decir gracias. Gracias a ti. En tu nombre oramos. Amén y amén. Descarga ese PDF, contesta como familia las preguntas y avanzamos en la audiencia. Bendiciones, nos vemos en la semana que viene.